mucho, de verdad es una gran motivación que ustedes me inviten, porque yo noto, advierto que si en Oreb alguien ora y alguien lee, son las victoriosas. Y no digo que los demás no lo hagan, pero especialmente las victoriosas oran y leen. Y que ustedes me inviten, para mí resulta una distinción. Cualquier ministerio que me invite, pero especialmente ustedes, es una bendición que Dios me da. Y siempre pienso que si ustedes son victoriosas es porque existía la posibilidad de la derrota, ¿no? Pudieron haber sido vencidas, pero en el nombre del Señor están aquí celebrando su victoria de haberlo conocido. Y el tema de hoy por el que me invitaron se llama Mi fundamento con Dios y sin Él. Y el título del sermón que que Dios me permitió darle se llama El otro lado de la piedra. Y les voy a hablar de una historia que es muy conocida. Y por conocida a veces también resulta un poco desafiante, porque luego no, pues dicen, pues ya, ¿qué me va a decir si ya lo sé todo, ¿no? De esa historia la hemos oído desde la dominical y, bueno, la conocen hasta las gentes que no son cristianas. Pero a mí me gusta hacer eso porque para mí resulta un desafío y lo estudio, lo estudio, lo estudio. Y regularmente le digo a mi esposa que tome un texto, algún pasaje que le guste, y que como un animal rumiante lo mastique, y lo mastique, y lo mastique, y lo mastique, por días, semanas, así, según el tiempo que tenga uno, hasta que Dios le diga a uno, aquí hay algo. Y a veces me suele pasar que estoy orando y de repente interrumpo mi oración, digo, algo Dios me da y voy y lo escribo y regreso otra vez a lo que estaba haciendo. Y espero que esta sea la ocasión, algo semejante así como eso, y que Dios les hable de una manera distinta de un texto que es tan conocido. Les quiero hablar de la vida de Marta, María y Lázaro, que es una historia que hasta las personas que no son cristianas conocen. Pero antes de ir a ese punto, de ver cómo abordamos desde nuestros fundamentos, cómo abordamos una misma situación, porque Marta, María y Lázaro tienen la misma formación, tuvieron los mismos papás, tienen el mismo hermano, tienen el mismo problema, la misma desgracia. El hermano está muerto. Pero son dos perspectivas de cómo abordar una misma situación. Pero antes quisiera yo compartirles, explicarles más o menos lo que hoy el mundo nos vende como fundamento, como parte de nuestra vida, de nuestra esencia. Un apologista hindú dice que en una ocasión llega a Singapur y toma un taxi y resulta que el taxista que lo lleva es un estudiante de arquitectura. Y entonces, pues como arquitecto le empieza a decir, más o menos a describir la ciudad, es un joven todavía, y le empieza a describir, y cuando pasan por un edificio que es como emblema de la ciudad, y él como conocedor de la arquitectura le empieza a decir, mire, dice, ese es un emblema de nuestra ciudad, es un emblema del posmodernismo en nuestra ciudad. Y cuando dijo esa palabra posmodernista, para un apologista es así como, ya te agarré. Dice, ¿y qué significa eso de posmodernismo? Y se quedó pensando. Dice, ¿cómo es un edificio posmoderno? Dice, pues, dice, tiene ventanas por las que nadie se asoma, escaleras que no llevan a ningún lado y pues cuartos que nadie habita. Y entonces el apologista le dice, oiga, ¿y hizo lo mismo con los cimientos? No tiene nada, no llevan a ningún lado. Un sinónimo de fundamento es cimiento. Y entonces vamos a ver cómo los cimientos de una persona están fundamentados en qué o en quién. Y el mundo de hoy, por ejemplo, nos vende mucho la publicidad. Todos lo vemos, ¿no? Normalmente, voluntaria o involuntariamente nos damos cuenta de que todo el tiempo nos están vendiendo cosas, ¿o no? Si vamos simplemente al puesto de revistas, ahí vemos el periódico, vemos las revistas y nos están vendiendo algo. Compra esta revista para estar en forma, en 10 minutos todos los días vas a tener el abdomen perfecto, cuadriculado. O si te tomas esta bebida vas a tener energía, y todo el tiempo estamos recibiendo. Si vemos la televisión, dices, porque quiero ver a lo mejor una película que me gusta, tienes que chutarte cierta cantidad de comerciales que te venden cosas que uno dice, bueno, pues yo vine por la película, pero no por esto que está aquí. Y todo el tiempo estamos siendo bombardeados. Y si compramos un chocolate, algo que pues que tiene que ser de lo más sencillo, ¿no?
Resulta que ese chocolate nos dice, no eres tú cuando tienes hambre. Y luego, letritas más pequeñas dice, cómete al mundo. ¿Cómo nos deja una frase como esa escondida? Cómete al mundo. ¿Quién se puede comer al mundo? Deja insatisfacción, ¿no? Pero la Biblia lo enseña en Lucas y dice, la vida es más que comida y bebida. Entonces uno dice, como que esto es lo que el mundo nos enseña como fundamento, como razón de vida, y esto es lo que Dios dice. Hay un eslogan de Pepsi en Estados Unidos que se dice, yes, you can. Sí, tú puedes. Y uno dice, bueno, si podemos, ¿por qué está nuestro mundo tan mal, no? ¿Por qué escogieron ese presidente, no? Si podemos, ¿por qué está México como está? Si podemos, ¿por qué cuando hay un sismo como el de ayer salimos aterrados a la calle y decimos, ¿por qué no agarramos nuestra espiritualidad, nuestra yoga y en ese momento le oramos y le decimos? ¿O no? Yo puedo, ¿no? Pero en ese momento hasta los que no son cristianos y no conocen nada de Dios, como diciendo, no, perdón, me desisto, no sé, sí sé dónde estás, sí sé quién eres. Otro eslogan de esos que no compramos, pero que nos chutamos todos los días, dice, Red Bull te da alas. Y a propósito de las alas, la Biblia dice en Proverbios 23:35, dice, me hirieron, está hablando de un ebrio. Proverbios 23:35 dice, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, volveré a buscar más. Y está hablando de una bebida energetizante. Hace poco, no sé, algunos años, tendrá 3, 4 años, jugó la final el América contra el Cruz Azul. Yo le voy al Cruz Azul y siempre he pensado que irle al Cruz Azul es una cuestión de fe. O sea que yo creo que todos los cristianos deberíamos irle al Cruz Azul como un ensayo de fe, ¿no? Porque ya estás hecho un verbo cruzazulear, ¿no? Como diciendo, pues a ver, aquí es donde se forja la fe, ¿no? Yéndole al Cruz Azul, ¿no? Porque ya casi ganábamos y nos sacaron el triunfo, ¿no? Y total, bueno, había un delantero que tenía el América que se apellidaba, creo, Benítez, si no me equivoco, y era ecuatoriano. Después de esta final fue vendido a un equipo de Arabia Saudita, que la liga no es muy buena, pero tiene mucho dinero y pues se fue para allá. Estando allá se tomó uno de estas bebidas energetizantes y murió de un paro cardíaco. Vaya que sí le dio alas, ¿no? Si está en el cielo, pues ya está con alas y todo, pero si no. Hay un whisky que se llama Johnny Walker y dice, un paso, ese es su eslogan, dice, un paso es la diferencia. Caramba, cuando estamos alcoholizados, ni un paso podemos dar, ¿no? Vamos al suelo y nos lastimamos. Pero aquí nos dicen de eso. En una ocasión, mi esposa, mi hija y yo conocemos una familia a la que por muchos años invitamos a la zarza. Y siempre nos decían, voy a hacer todo lo posible, pero nunca nos decían para qué. Porque podría ser para no ir, ¿no? Porque nunca fueron, ni una sola vez fueron. Bueno, un día pasó esto. Un día nos dijeron que iban a ir y que no sé qué y todo así, pero que querían hablar con nosotros. Y fuimos y hablamos con ellos. Y ya estando hablando, como que yo dije, aquí se me hace como que algo hay en gato encerrado, ¿no? Ya cuando hablamos con ellos, no en la zarza, en otro momento, en otro contexto. Oye, a mí me dijeron, queremos pedirte que por favor nos acompañes para donar sangre en el hospital porque mi hermano está hospitalizado y necesitamos donadores. Y le dije, sí, claro que sí voy. Y le digo, oye, tengo que ir en ayunas, ¿cómo le hago? Y me dice, mira, no, puedes comerte, ya era el día, pues así en el momento. Digo, no, puedes desayunar algo, no hay problema. Le digo, ¿de veras? Me dice, no hay problema, desayúnate algo, dice un sándwich o algo así. Y sí, fui y me compré un jugo de un Jumex y un sándwich y me lo comí y le dije, vámonos. Y nos fuimos, íbamos Maricruz y yo, íbamos en un suru, estábamos varias personas, íbamos todos apretados, éramos como 6 adultos o 7,
y todos apretados. Y yo entonces algo me empecé a sospechar, yo dije, mejor les empiezo a predicar de una vez, porque se me hace que allá no se va a poder, es una sala grande, hay mucha gente, el tumulto, quién sabe si se dé el momento. Y pues les empecé a predicar allí en el sur, todos apretados, pero empecé a predicarles. Y como la Biblia dice que hablemos, a veces tenemos que hablar en tiempo y fuera de tiempo, con pertinencia y con impertinencia, pues así que ustedes me perdonan, pero ahí les voy, ¿no? Y empezaron a escuchar y se empezaron a conmover de lo que les estaba diciendo. Cuando llegamos allá al hospital, al Seguro Social de la Raza, efectivamente no se pudo, y estaba yo haciendo ya la fila, hice todo mi trámite y todo, pero entonces se dio el momento para hablar con la señora que nunca se había prestado, pero esta vez sí se había prestado, y estábamos, así como está la hermana Betsabe aquí sentada, y yo me senté junto de ella, esperando que me llamaron para pasar a donar sangre. Y estábamos en eso, y estaba interesada, y parece que le estaba gustando lo que estaba oyendo, cuando de repente llega un primo suyo de la señora, y de esas personas así como ostentosas, que alardean y blofean y vociferan, y que se apoderó de la conversación que yo había estado esperando por años, y me dio un coraje, y yo dije, ¡ay, Dios mío! Entonces empecé a orar, y dije, Señor, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y estaba yendo orando así, cosa de 3 minutos, y no se me ocurría nada, cómo apoderarme, retomar la situación y hablarle hasta al tipo ese. Y entonces yo dije, Señor, dame una oportunidad, por favor, ¿qué les digo? ¿Qué les digo? Y en eso que me llaman de la donación, David Silva, pase por favor. Y yo dije, chin, ya se me fue el momento, ¿no? Y cuando me paro para ir a donde me estaban llamando, el Señor estaba hablando de todas sus fechorías. Arriba en el cuarto estaba un hombre francamente casi que en agonía. Tenía problemas de cirrosis. Ellos vivían en Tepito. Y él estaba contando todas sus aventuras que habían corrido juntas, todo el tiempo que habían vivido, cómo bebían, a dónde asistían, y empezó a narrar con una maestría cómo preparaban sus cervezas y sus micheladas y todas esas cosas, que por cierto la cerveza sabe horrible, no sé por qué se vende tanto, pero sabe bien fea, el alcohol también, pero bueno, así se hace, ¿no? Entonces él hablaba con una maestría y una experiencia de cómo las preparaban, y dice, y hacíamos nuestras victorias y las preparábamos y así, constantemente mencionaba las victorias. Y cuando empezó a mencionar victorias y me llaman a mí, en ese momento que se me viene la idea, y le digo, oye, ¿no te parece una ironía que tú hablando aquí de victorias, tu primo arriba en la sala de terapia intensiva esté a punto de ser derrotado? Y se quedó así para atrás, echó así como diciendo, la bebida se llama victoria, pero lo único que provoca es la muerte, la derrota. Y si te fijas, así hay cosas más como esas. Hay una que se llama presidente, ¿no? Pero cuando la bebemos, lo menos que tenemos es una conducta presidenciable, ¿no? Hay otra cerveza que se llama modelo, pero ¿modelo de qué? ¿Ante quién? O sea, como no es necesariamente el ejemplo a seguir, y eso es lo que nos vende el mundo con los nombres y con los eslogans, y nos venden una cosa como diciendo, si tú tienes esto, vas a estar más satisfecho. Pero ¿saben cuál es la labor de un publicista? Yo estudié fotografía y publicidad, aparte del seminario para pastor, yo estudié fotografía y publicidad. ¿Y saben cuál es la labor de un publicista? Causar la insatisfacción de su público. Si no tenemos coche, ¿qué queremos? Un coche. Y si tenemos un coche, ¿qué queremos? Una camioneta. Y si tenemos una camioneta, ¿qué queremos? 2 carros. Y si no tenemos casa, ¿qué queremos? Pues dices, pongamos que vivimos en la casa de nuestros suegros. Situación ideal, ¿no? Felices, todos contentos, nos comprendemos, nos amamos, y es tanta la felicidad que ya queremos salir de ahí. ¿Qué queremos? Al menos un lugar donde rentar, ¿no? Y si ya rentamos, ¿qué queremos? Comprar una casa. Y si ya tenemos una casa, ¿qué queremos?
Una en las lomas, dice la hermana. Bueno, ya quisiera uno que sea en la Prados o alguna colina más o menos, ¿no? Porque las lomas sí, eso nada más es para nuestros políticos, por favor, o sea que hay niveles. Pero es siempre ese más, y qué más, y qué más, esa insatisfacción. Los hebreos tienen un proverbio que dice, el hombre más feliz no es el que más tiene, sino el que está feliz con lo que tiene. Una vez llevé a mi hija, cerca de nuestra casa, bueno, no tan cerca, pero hay una garnachería que de vez en cuando vamos. Y ustedes la ven, no tiene nada de ciencia, chiquita y tiene un montón de gente. Y sus sopes tampoco tienen nada que ver, pues, pero los preparan sabrosos, nada más tienen frijoles, las tortillas ahí hechas en el comal y ninguna ciencia tiene. Pero cuando estaba ahí con mi hija, le digo, me acerco a Anita y le doy un codazo y le digo, mira, cuando seas grande, yo quisiera que fueras como esa muchacha, la que está haciendo las tortillas. Y entonces Anita va siempre muy bien en su escuela, siempre ha sido sobresaliente. Y se voltea y me ve así como, chis, tanto esfuerzo para acabar haciendo tortillas. Le digo, no, hija, es la actitud. Esta señora está feliz haciendo lo que hace. Porque uno podría estar, no sé, como científico en la NASA, pero insatisfecho. O haciendo el gran descubrimiento, ganándonos a lo mejor el premio Nobel. Pero nuestra familia está deshecha. ¿Y a quién vamos a recurrir cuando a todos nos llegue ese momento difícil? Todos hemos perdido seres queridos en nuestra familia. Mi abuelita ha escrito un cuento que se llama La mujer más hermosa del mundo huele a humo. Y era mi abuela. Me gusta escribir esas cosas. Y mi abuelita tenía un cuarto del ancho de una cama matrimonial. Solo cabían 2 camas matrimoniales. Una hasta el fondo estaba su cama matrimonial y la mitad del cuarto que le quedaba tenía una pequeña mesita, una estufa de petróleo y unos cuantos lugares donde poner vasos y trastes. Ella era cristiana, no nació siendo cristiana, o sea, en un hogar cristiano, pues nadie nació siendo cristiano, me refiero a un hogar cristiano. Pero constantemente tenía misioneros que su iglesia le pedía que si los podía hospedar. Dice, ¿en un cuarto así? Y constantemente tenía misioneros en su casa. La mujer más feliz no es lo que más tiene, sino la que está feliz con lo que tiene. Y mi abuelita era una ancianita plena. Producto de usar tantos años estufa de petróleo, se enfermó de enfisema pulmonar y de eso falleció. Y a mí se me hacía en ese momento, yo tenía 13 años, como que no podía haber una muerte peor que la de mi abuelita. Yo no era su nieto consentido de mi abuela. Creo yo siempre que era mi hermano, pero por alguna razón, ella sí era mi abuela consentida. Amaba a esa señora yo. Y yo cuando mi abuelita falleció, yo pensaba, no puede haber una muerte peor que esta. Nunca se quiso ir a vivir a nuestra casa, siempre mantuvo su independencia, porque todo el día lo tenía ocupado. Pero cuando no pudo más y estaba realmente grave, tuvo que ir a morir a nuestra casa, a la casa de mi papá. Y yo decía que no podía haber una muerte peor porque oía cómo hervía ya ven los tanques de oxígeno, que trae un frasco que está como hirviendo, parece todo el tiempo. Aborrecía ese sonido. Porque yo significaba para mí la próxima muerte de mi abuela. Y entonces, ¿cómo va a abordar uno eso que inevitablemente en algún momento vamos a pasar? Hoy en día el mundo nos vende historias y frases que nos metamos en nuestro corazón para que los hagamos parte de nuestra vida, parte de nuestro ser. Y nos dicen, si pasa por tu mente, pasa por tu vida. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde lo enseña la Biblia? El mundo nos enseña, el límite está en ti, en tu imaginación. Tú eres el límite. Dices, eso no es cierto. Tú puedes. Inclusive los mexicanos tenemos uno que se hizo muy popular con un equipo de béisbol de niños, ¿no? El sí se puede. Donde quiera lo podemos usar y sí se puede, sí se puede. Aunque la Biblia a nosotros los cristianos nos enseña, apartados de mí nada podéis hacer, ¿no?
Jesús es el tronco, la savia, y nosotros somos las ramas. Y apartados una rama no sobrevive. Por algún tiempo a lo mejor se verá unas 2, 3 horas fresca, pero apartados no. Y de esas frases, últimamente hay una que a mí la conozco desde el sexenio de Vicente Fox. No sé si se acuerdan que tenía a su esposa, que siempre decían que lo tenía entoloachado. Sí se acuerdan, ¿no? Y entonces su señora esposa siempre tenía esta frasecita y decía, empoderados. Bueno, hablaba así con la lengua, ¿no? Empoderados. Hay que empoderarse las mujeres. Y siempre decía eso. Y a mí me repateaba esa frasecita. Y ahorita está de moda. Los partidos políticos la ocupan y siempre dicen, empodérate, el PT te empodera. Si el PT por poquito y pierde su registro hace unos meses, ¿no? O sea, dices, primero empodérense ustedes, ¿no? O sea, cómo nos andan vendiendo empoderamiento que ni ustedes tienen. Y esas son las frases que nos vende. Como que hoy en día, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 6, dice, humillaos pues ante la poderosa mano de Dios. Eso está completamente en desuso, ¿no? Si fuéramos a un curso de superación personal, con mujeres o con hombres que estén ahí, y nos paramos y le decimos, oigan, yo quiero hacer una aportación. La Biblia dice que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios. ¿Qué va a pasar ahí? Sáquenlo, ¿no? Nos abuchean, nos avientan agua, lo que tengan en la mano, ¿no? Dices, ese es obsoleto, está completamente en desuso. Pero vamos a ver a los cristianos, a los hijos de Dios, ¿qué tanto nos funciona esto de que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios? No saque su Biblia, deme la oportunidad de leérselos. Espérame tantito, nomás deje ver si le entiendo esta cosa. Quiero leerles un pedacito del contexto en donde vamos a estar y de quién vamos a hablar. Les voy a leer el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 39. Quisiera yo que no lo buscaran, si me hacen ese favor. Porque a veces cuando lo leemos nos distraemos y nos concentramos más en que si el que está leyendo se equivocó y se comió una letra o se saltó. Entonces, que Dios me dé capacidad de hacerlo tanto que ustedes lo lleguen a disfrutar y que pongan atención sobre todo eso. Dice, aconteció, está hablando de Jesús. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Para mí que María era como la precursora de las podólogas, porque cada que habla aquí de María, la vamos a encontrar en ese lugar. ¿Sí? Dice, y esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba mucho en quehaceres, acercándose y dijo, Señor, como cuando le dicen a uno, con todo respeto, y sácale, ¿cuál es el respeto, no? Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Ya notaron los 3 pronombres personales? ¿Y qué palabra formaron? Mi, me. Que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Esto es lo que vamos a conocer como el modo Marta 1040. Lo digo para que ahorita lo vamos a regresar a ello. Y también está el modo María 1039, sentándose a los pies de Jesús. ¿Sí? Este es el contexto de las personas de las que vamos a hablar. No es este el tema de esto que vamos a abordar, pero solo es para el contexto. Ahora vamos al capítulo 11 de Juan. Las veces pasadas que me han invitado a predicar, perdón, se me va el tiempo rapidísimo cuando estoy aquí enfrente. El otro día me invitaron a predicar en matrimonios, y yo no sé, les voy a contar algo que a ver si no después me arrepiento, pero me invitaron a predicar, cuando menos sentí ya llevaba 1:20. Así que si ya me paso de la hora, alguien levante por ahí la mano así discretamente como diciendo, ya, córtale, ¿no? Bueno,
Pero les quiero decir esto de matrimonios, de que a lo mejor luego me arrepiento, porque el día que me invitó a matrimonios fue el 23 de septiembre del año pasado. Y unos 3 o 4 días antes hubo el terremoto. Y ahora me invitaron ustedes y ayer tembló. Y yo digo, ¿qué tiene que ver, no? Espero que no lo tomen así como que, ¿sabes qué? Este cuate ya no lo vuelvas a traer, ¿no? Ya, hasta ahí no se acabó. Bueno, no lo tomen así, por favor, sí síganme invitando. De verdad lo disfruto mucho venir con ustedes. Entonces vamos al capítulo 11, yo se los leo, por favor, dice. Estaba entonces enfermo, perdón, nada más quiero establecer, en el capítulo anterior, en el 10, en el versículo 40, nos establece dónde está Jesús, a dónde le van a mandar un recado, y el versículo 40 dice, y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Ahí a Jesús le van a enviar un mensaje, un recado, como dice un pastor español, le van a mandar un mensaje y le van a decir, ¿sabes qué? Esto está sucediendo. Bueno, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta y su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Aquí nos está dando como un spoiler de lo que va a pasar en el capítulo 12. Todavía no sucede sino hasta el capítulo 12, después de la resurrección de Lázaro. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Uno diría, Señor, ¿te acuerdas qué buen amigo es Lázaro? Y pues nosotros como hermana ni qué decir, ¿no? Ha sido un excelente hermano, siempre ve por nosotros. Y sus amigos dan excelentes referencias de él, y en su trabajo todos dicen que es un excelente empleado. Ninguna de esas características está mencionando. ¿Se acuerdan de lo que dice el Salmo 23? Por amor de tu nombre. Aquí apelan a eso y le dicen, Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Alguna de ustedes recuerda, aunque sea una partecita de un versículo, de lo que dijo Lázaro después de haber resucitado? Aunque sea, si lo recuerdan completo, si me lo mencionan, o si saben, aunque sea 2, 3 palabras, que me dicen, sí, yo me acordé, ya le dijo tal cosa. ¿Quién dice yo? Acuérdense que las victoriosas sí leen y sí oran, que Lázaro dijo, después de que Jesús lo resucitó. Esta cosa se me está baje y baje. ¿Sí se acuerda alguien? Ya creo que ya lo apreté, hermano. ¿Nadie se acuerda? Sí, exactamente, no dijo nada. No dijo nada, por eso no lo recuerdan. La hermana ya lo tenía, nomás que como con timidez, como que le digo o no le digo. Sí, no, aviéntese, hermana, con todo como va, total. David en el coro cuando cantaba yo decía, pues si se equivocan, equivóquense con ganas. Pero ya que se equivocaron, dice, no hagan cara de, ya me pasé, o sea, porque cuando hacemos esa cara lo hacemos evidente de que, ay, mira, se equivocó. No, pero la hermana no se equivocó, estaba en lo correcto. No dice nada. Es uno de los 2 mudos que yo admiro de la Biblia. Porque reconocemos mucho a Lázaro y no dijo ni pío, ni un pujido pues se registra. Los oaxaqueños, yo no soy oaxaqueño, pero me asumo como tal porque mis papás son de Oaxaca. Entonces me sé todos los modismos de Oaxaca, las comidas y todo. Y los oaxaqueños son, hace rato veníamos hablando con Blanca, y dice, son bien inconformes. Y para todo tienen un pujido. Y eso es desaprueba, así como, ahora eso. Todo es así, todo es. Si les das, mira lo que trajo. Y si no llevas, no trajo nada. Pero así se la llevan, si no imaginen por qué hay tanto conflicto con los maestros en Oaxaca, ¿no? O sea que no están renegando de su origen. Bueno, de Lázaro no se registra ni una palabra. Pero el apóstol Juan le dedica 2 capítulos a hablar de su historia. Está padre, ¿no? No decir ni pío y que registren tu vida y que además digan cuánto lo amaban, cuánta gente se reunió por causa de su sepelio. Dices, oye, pues está bien, ¿no?
Y otro de los mudos que a mí me encanta, y creo que hasta me gusta más, ¿sí se acuerdan quién es? De los que sí hablan, pues, sí tienen la posibilidad de hablar, pero de que no se registre ni una palabra de ellos, ni una. José, el supuesto papá de Jesús, pero es un tipo extraordinario, siempre obedeciendo. Dices, pues ¿para qué digo que sí? Si ya, pues ya estoy caminando, ya lo estoy haciendo. Oigan, y que le digan, oye, tu novia está embarazada, y dices, no, pues todavía le dicen, discretamente dice que sí va a ir porque era un hombre justo, o sea, como diciendo, no te quiero difamar porque si lo menciono, esto te va a costar la vida. Pero cuando le habla a Dios y le dice, no, pues está bien, le dice, recíbela. Y no dice nada. Y yo pienso que debe haber sido un hombre extraordinario. Para empezar, porque le transmitió su oficio a Jesús, ¿no? Y para que Dios confíe su vida en las manos de este hombre, dices, mira, este hombre a lo mejor no es de universidad, pero sí tiene la sabiduría de Dios en su corazón y te la va a enseñar. Y son dos mudos de los que no se dice ninguna palabra, pero tienen unas vidas extraordinarias por amor de su nombre. Continuamos. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y aquí viene una opinión. El Evangelio de Juan tiene una característica que es muy linda. Es el evangelio que normalmente se ocupa para evangelizar a los nuevos creyentes. Y al final, en el último versículo de Juan, dice que Jesús hizo tantos milagros que no cabrían en los libros del mundo. O sea, como que son tantos. Pero de esa gran vastedad, Él solo toma 8 milagros. Solo habla de 8 milagros. O sea, habla de muy poquitos, pero los aborda con mayor detalle. Y uno de ellos es la resurrección de Lázaro. Pero además tiene una característica. Jesús en este evangelio hace mucho un evangelio personal, individual, de uno a uno. Así habló con Nicodemo, uno de los fariseos. Y de ahí es de esa conversación que conocemos el versículo más famoso de la Biblia. ¿Sí se acuerdan cuál es? ¿Cuál es? Juan 3:16, ¿no? Que hasta los vemos en los partidos y ahí está el letrerito que dice John 3:16, ¿no? Bueno, habla con una mujer samaritana, una mujer promiscua, que jamás en nuestra mente pasaría a hablar con ella, pero Jesús habla con ella en un evangelismo personal, individual. Marcos habla mucho de las multitudes, constantemente cita la palabra multitudes y la acción. El evangelio de Marcos es mucho vertiginoso y está dirigido a los cristianos en Roma. Mateo está dirigido a los judíos, Lucas está dirigido a su amigo Teófilo, pero Marcos está dirigido a nosotros. Juan está dirigido a gente como nosotros, creyentes nuevos, gentiles. Y nos da con mayor detalle, mira, así sucedió. Nos dice el antes y el después, como le pasó, por ejemplo, al ciego de nacimiento. ¿Se acuerdan cómo después viene el contexto de que inclusive lo expulsan de la sinagoga y se encuentra con Jesús? O sea, con mayor detalle desarrolla los acontecimientos que ahí pasan. Y ese hombre Juan ya no es el jovencito que fue, ahora se le conoce como el apóstol del amor. El apóstol del amor se le dice porque Jesús lo amaba. Y si alguien tiene autoridad para hablar del amor de Jesús, ¿quién será? Pues Juan, ¿no? Porque se le conoce como el apóstol del amor. Entonces él en el versículo 5 omite una opinión de esta relación. Dice el versículo 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. No dice era buenos amigos, no dice que cuando llegaba a su casa estaba muy cómodo, que la comida estaba rica, que lo atendían muy bien, que Marta era un poco ansiosa, sí, pero que aún así le cayó. No, dice que la amaba, y especialmente dice amaba a Marta, a su hermana, ahí en el versículo 5 no se le menciona por su nombre, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Ustedes hemos visto, por ejemplo, en nuestro contexto citadino actual,
A veces de repente nos pasan en las noticias historias que dicen, esta mujer estaba pariendo y llegó al hospital de Inguarán y no la recibieron. Y llegó al hospital de Balbuena y no la recibieron. Y luego fue al Joco y no la recibieron. Y llegó hasta que llegó al hospital general y la recibieron, ¿no? Y eso se convierte en un escándalo, porque resulta que cuando llegó, el bebé ya tenía complicaciones. Si nosotros tenemos una urgencia, pues necesitamos que aquí y ahora se resuelva, ¿no? Inclusive en nuestra ciudad hay algo que conocemos hoy como botones de pánico, ¿no? En algunos postes, en algunas calles, que si tenemos alguna emergencia vamos y lo oprimimos y en 2 o 3 minutos una patrulla está ahí para auxiliarnos, ¿o no? Si pasara lo que Jesús hizo aquí, sería motivo de un escándalo, ¿no? Alguien está solicitando de tu presencia, por tanto, de tu ayuda, y dice, cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. En términos humanos, ¿qué diría uno? Señor, vamos a poner la sirena y vámonos para allá, ¿no? En lo que te lo cuento, estamos ahí. Pero uno podría pensar, a lo mejor estaba muy lejos, a lo mejor hacía mucho calor, a lo mejor en el camino se le ponchó una llanta o algún accidente, se le descompuso y la refacción no la consiguió. ¿Saben a qué distancia estaba Jesús? Por eso les establecí dónde estaba. ¿Saben a qué distancia? Dice la Biblia más adelante, 15 estadios. Un estadio mide 180 metros en medida. Luego entonces nos da 2,700 metros. Es como si dijéramos, está aquí en la Portales, o viene de Tasqueña, aquí del Gran Fórum. Si nuestro coche no sirviera, pues en una de esas pues me voy caminando, ¿no? Pues son 2 estaciones y ya llegué. Y dice que se toma 2 días. Un día en que le envían el mensaje y 2 días que se toma y otro en el que regresa, son los 4 días. Y uno diría, ay caramba, eso sí, Señor, eso, para tu imagen pública eso no va a ayudar mucho, Señor. Era para que en ese mismo momento tú hubieses estado ahí. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora los judíos buscaban apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo? Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Cuando habla de día, lo que quiere decirnos es la voluntad de Dios. Significa eso. El que anda en la voluntad de Dios no tropieza. El que anda sin la voluntad de Dios anda como si anduviera en tinieblas o de noche y tarde o temprano va a tropezar. Dicho esto les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Entonces los discípulos están pensando, bueno, pues a veces cuando nos enfermamos de gripa y nos dan unos días de incapacidad y no hay que ir al trabajo, hasta bien nos cae, ¿no? Descansamos, nos consienten en la casa, bueno, a veces, descansamos, nos consienten en la casa y comemos y dormimos hasta tarde y dices, pues tampoco cae tan mal, ¿no? Dices, bueno, pues si está convaleciente, pues vamos a darle chance, ¿no? Pero resulta, dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño, o sea, se estaba echando un coyotito, pues. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Me enviaron un mensaje de allá arriba que lo tienen ahí con ellos. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Dices, ¿cómo que se alegra porque murió? Pues sí, porque está en un mejor lugar, ¿no? Si Jesús se alegra porque nosotros morimos, significa que estamos allá, ¿no? Pero si se entristece, va a decir que entonces no llegamos allá. Dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, vamos a Él. De estos 2 capítulos que encierra la historia de Lázaro, solo se menciona a 2 de los 12 apóstoles y 2 de ellos por no cosas muy buenas. No los recordamos por cosas muy buenas. Uno de ellos peor todavía. Pero aquí está el primero, dice, versículo 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. Dídimo significa gemelo de otro más.
a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Sale. En la Biblia nos cuenta y nos narra historias de hombres extraordinarios que han resucitado personas. Elías fue uno de ellos, ¿se acuerdan? Y dice, pero su resurrección fue inmediata, no pasaron días. Dice que Elías se acostó sobre el hijo de la viuda de Sarepta y hizo algo raro, dice que pegó rostro con rostro y así, y se acostó tendido sobre él y que, no sé, clamó a Dios y Dios le devolvió la vida. Pero no pasaron 4 días, quizá ni un día, y Dios le devolvió la vida. Eliseo también hizo algo semejante. La tsunamita no pidió un hijo, y Eliseo oró a Dios para que le diera un hijo. Y después que ya está el hijo, le duele la cabeza y se muere. Y la tsunamita le dice: Señor, yo no me había pedido esto, y ahora que ya me lo diste, ya me encariñé con el niño y ahora me lo quitan. Igual, Dios a través de Eliseo hace que el niño regrese y resucite. Pablo un día predicando, así a lo mejor se alargaba mucho más que yo, y se le cayó uno de la ventana y ¡pum! Y se mató. Y lo resucita al momento. Jesús mismo lo ha hecho. ¿Se acuerdan de la Talita Kumi? Que se burlan de él, ¿no? O sea, que dices, está diciendo que está dormida, ¿no? O del hijo de la viuda de Naín, que se encuentra con el cortejo y lo resucita ahí. Para una mujer en el contexto hebreo, quedarse sin un varón en casa era una desgracia. Y en esa condición están Marta y María. Con una salvedad: el muerto ya apesta. Y Marta lo establece y le dice, no le dice huele muy mal, Señor, le dice hiede ya. Y según la Real Academia Española, dice que hiede significa un olor insoportable. El año pasado, en junio del 2017 creo, en Chilpancingo, Guerrero, el CEMEFO de la ciudad de Chilpancingo tenía una sobrepoblación de cuerpos. Tiene una capacidad para atender a 250 cadáveres. ¿Saben cuántos tenía? Pues producto de la violencia que hoy está en nuestro país y especialmente en algunas zonas como Guerrero, tenía 650 cadáveres. Como cuando tenemos el refrigerador lleno de cosas y ya no cabe más y hacemos malabares para medio meter, pero aquí no cabían. Entonces, como estaban los cuerpos ya en descomposición, dice que apenas se acercaban al CEMEFO, era una pestilencia horrible. Y que los empleados tenían que andar todo el día con tapabocas y en protesta, porque además tenían que estar protestando de que pues ellos no podían estar en esa condición. Imagínense esto: Lázaro está muerto y su condición lo anuncia todos los días. Tanto que su hermana le dice a Jesús: Señor, es de 4 días. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Aquí vamos a empezar a ver el modo Marta 10:40. ¿Sí se acuerdan? Creo que les dije de Lucas. Este es el modo Marta. Y parece como que las hermanas lo han platicado entre ellas. Y cuando nosotros hemos perdido a alguien, a lo mejor con los hermanos, con los hijos que quedan, lo conversamos y siempre vienen 2 distintos periodos, ¿no? De negación. No puede ser posible, ¿cómo se murió? Ayer todavía platicábamos con él. O resignación o aceptación, depende de la etapa en la que cada uno esté, ¿no? Pero lo conversa con uno ahí y luego siendo nada más 2, pues constantemente lo ha dicho, no tenemos más familia para platicarlo entre los demás, ¿no? Solo somos tú y yo, Marta y María. Pero con una pequeña salvedad que hace una gran diferencia. Y Marta dijo a Jesús, sale a encontrarlo. Y lo primero que hace Marta dice, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, mi necesidad, mi egoísmo, no habría muerto. Sigue Marta en el modo 1040. Yo. Porque a veces cuando perdemos una persona querida, sí la extrañamos, sí nos duele, sí la amamos, pero también estamos pensando en nosotros. ¿Y ahora con quién vivo? ¿Y ahora quién me va a escuchar? ¿Y ahora quién voy a querer? ¿Y quién me va a querer a mí? ¿Quién va a ver por mí? Y en ese modo está Marta. Mi hermano no habría muerto. Y está en esa fe titubeante, como que dice una impertinencia y luego dice algo bueno. Y dice Marta, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios te lo dará. Como que está sí, no, sí, no. Perdón, salgo a reclamarte, pero también sé que Dios puede con esto y más. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Se imaginan ustedes eso? Y que resulta que el consejero le dices, un día verás a tu hermano. Dices, por favor, Señor, eso no alcanza ahorita. Yo sé que lo voy a ver, pero ese consejo, esa consejería es barata, Señor. ¿No tienes algo más que decirme? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea, claro que lo sé, lo he aprendido de ti. Pero ahorita eso no alcanza a consolar mi dolor, a mitigarlo. Le dijo Jesús, la revelación más extraordinaria que le puedan hacer a una persona. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Esto no se lo dice a Moisés, no se lo dice a Abraham, no se lo dice a Pedro, les dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y se lo hace una mujer que está titubeante, tambaleante. Sí, no. Bueno, quién sabe, lo pienso. Bueno, no, mejor sí. Está titubeante. Y continúa el Señor abundando en su convencimiento de esta mujer. Le dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús percibe la conducta y la actitud de Marta y le dice, Marta, amiga, ¿crees esto? Como que noto que no me estás creyendo tanto, Marta. Le dice, ¿crees esto? Y Marta le dice, sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, se fue y llamó a María, su hermana. Regresa a la casa y le dice a su hermana algo que también está muy lindo y le dice, el maestro está aquí y te llama. El maestro está aquí cada día que usted venga a la iglesia y le llama. Cada vez que usted escucha una predicación, el maestro está ahí y le está llamando. Pero a veces tenemos el modo Marta y ojalá tuviéramos el modo María. Esta es la respuesta de María. Dice, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Seguramente la gente lo detenía y no lo dejaba llegar. Más adelante nos habla de una multitud. Dice, entonces los judíos que estaban en la casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿lo confrontó igual que Marta? Dice, al verle se postró a sus pies, apeló al lugar más seguro de la tierra, los pies de Jesús. Y empieza su alegato, esto que parece que hasta ensayaron y que cuando dijeron, si tú lo ves, tú le dices, o si lo veo yo le digo, pero no se va a ir sin que se lo digamos, con una pequeña salvedad que hace Marta. Y le dice, Señor, si hubieses estado aquí, y no se incluye primero,
no había muerto mi hermano. Hasta el último menciona a su hermano, dice, no habría muerto mi hermano. No empieza diciendo mi hermano, sino no habría muerto mi hermano. La redacción es una sutil diferencia, que son las mismas palabras. 10 palabras le dice Marta y 10 palabras le dice María, con una sutil diferencia. Se incluye hasta el último, mi hermano. En cambio, Marta se incluye ella primero y dice, yo, mi necesidad, lo que yo soy, necesitaba de ese hombre que está muerto. ¿Qué vamos a hacer ahora sin él? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Está llegando al corazón de Jesús. Y dijo Jesús, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Se entiende que lo llevan. Y en el camino Jesús va llorando. Y dice, Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, esos que eran sus clientes más fieles, ni los cristianos lo acompañaban tanto como él. Y dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Otra vez amor, ¿no? O sea que sí quería esa familia. Sí está haciendo ese evangelio personal, diciendo, yo sí los visito a su casa. Visitó la casa de Zaqueo, de Simón el leproso. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Caramba, ¿no les dan gusto? El día que le abrió los ojos al ciego, le reprocharon porque era día de reposo. Y ahora le reprochan porque llegó tarde. O sea que, malos y sí, malos y no. Pero lo ponen en duda, ¿a poco este no pudo haber hecho? ¿Y por qué no llegó a tiempo? ¿Qué estaba haciendo? Si tanto los quisiera, aquí estaría, ¿no? Yo a los que quiero sí los visito, pero a tiempo, ya 4 días después, ya los gusanitos están haciendo su labor, ¿no? Por cierto, alguien dice que los gusanitos que se iban a comer a Lázaro, cuando Lázaro pasaba por una tumba, le gritaban y le decían, Lázaro, te estamos esperando, ya resucitado. Y que ellos inventaron el dicho ese que dice que a veces del plato a la boca se cae la sopa, porque ya se estaban saboreando a Lázaro y pues se los quitaron. Algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho que también Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Aquí hay algo importante que ustedes tienen que aprender. Jesús no solo nos quiere enseñar, sino hacer partícipes de la experiencia. Lo que nosotros vivimos es más difícil que lo olvidemos, pero lo que solo aprendemos es muy probable que al tiempo lo olvidemos. Cuando hacemos examen de historia, ¿qué nos piden los maestros regularmente que aprendamos? Fechas y nombres de las batallas y de los personajes. Y por ese día a lo mejor hasta 10 nos sacamos, pero no pasan muchos días y que decimos, ¿dónde fue la batalla? ¿Quién era el general? Ay, no me acuerdo. Espérame, sí lo tengo. Pues si me saqué 10, ¿no? Pero cuando hacemos partícipes de la experiencia, ¿se imaginan a las personas que empujaron esa piedra enorme? ¿Te acuerdas cómo la empujábamos y cómo empezaba a salir ese olor horrible, nauseabundo? A todos en nuestra casa alguna vez se nos ha podrido algo, ¿no? Un poco así de repente tiramos y cuando vemos ya está gusanado, dices, ¿qué huele ahí, no? Es algo que inmediatamente nos está diciendo, algo está mal aquí. Y si nos descuidamos, hasta de repente empezamos a ver los gusanitos. Entonces imaginen, ¿ustedes creen que si nosotros hubiésemos sido parte de esos que empujaron esa piedra, lo olvidaríamos? Jamás, ¿no? Hasta diría, yo la empujé, yo te ayudé, Lázaro, a que salieras. ¿Pudo haber o no movido Jesús la piedra? Digo, pues es Dios, ¿no? Abrió el mar para que su pueblo pasara. Una piedra no debe resultar rival, ¿no? En una ocasión, Dios le da la prueba a Ezequías, un rey que va a morir. Y
ora ante Dios y le dice que por favor, que se acuerde de lo bueno que ha hecho. Y cuando va saliendo el profeta Elías del patio, le dice, regrésate y dile que sí, que le vamos a dar 15 años de gracia. ¿Y saben qué hace Dios? Algo más extraordinario que abrir el mar. Hace que la tierra se detenga y regrese su rotación, y la sombra que estaba avanzando en aquella dirección, es normal que continúe su ruta, ¿no? Pero que se regrese la sombra, o sea, hay que detener el mundo y hacerlo que gire al revés. Está implícito todo el mar, las montañas, el mar, los árboles, los bosques, toda la población, y que no cause ningún destrozo, para decirle al rey, con esto te confirmo de que te voy a dar 15 años más. O como en la batalla de Yajalón, que necesita a su pueblo luz del día para acabar con la batalla, porque si no, pues se van los enemigos y se rehacen y quién sabe si les ganemos. Y dice que el día duró como nunca más. Entonces, hablándole yo de estos ejemplos, les pregunto a ustedes, ¿puede Jesús o no puede mover una piedrota? Puede moverla hasta la montaña, ¿no? Si les ha enseñado, dice, si tuvieras fe como una semilla de mostaza, le dirías a este monte, aviéntate para allá, y se aventaría, ¿no? Entonces una piedra no es oponente para el Señor, pero nos invita a participar de la parte que nosotros tenemos que hacer. Si somos partícipes de la experiencia, no la vamos a olvidar y vamos a dar testimonio de ello. Y dice, quitad la piedra. Pero ustedes piensen una cosa, el caso de quitar la piedra y el porqué del sermón se llama el otro lado de la piedra, la lección, la enseñanza de este día, la clase magistral, la cátedra que está dando Jesús, ¿es para Lázaro o para los que estamos del otro lado de la piedra? Lázaro está muerto. Lázaro no está pidiendo por sí mismo, Señor, por favor, déjame regresar. Mis hermanas, ¿quién las va a cuidar? Nada, está bien frío ya y huele ya está mal. Luego entonces la lección es para los que estamos del otro lado de la piedra, y ahí vamos a ver conductas distintas, maneras de abordar un problema. El fundamento que Dios ha puesto en nosotros, ese va a ser nuestra brújula para resolver nuestros problemas. Alguna vez escuché en una predicación que Dios no da mapas, a lo mucho da una brújula. Y luego el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cuánto alumbra una lámpara? Hasta donde queremos ir, ¿no? Unos cuantos pasos, ¿no? Pues ahí vamos. Y eso nos hace dependencia de Dios. Quitad la piedra. Y Marta, otra vez en modo 10:40, dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ya huele mal, Señor. Cada que pasas por ahí huele mal, y si quitas la piedra, pues esto se va a poner peor. Hasta salubridad puede venir a multarnos de que qué estamos haciendo exhumando un cadáver, ¿no? Y Jesús le dice, Marta, te acabo de preguntar hace rato, me dijiste que sí, y otra vez estás en tu titubeo. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Qué pasó pues, Marta? Estás en un doble ánimo. Sí, no, sí, no. Y acuérdate que la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es ¿qué? Inconstante en todos sus caminos. Y dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, empieza a orar públicamente. Pero escuchen la oración de Jesús. Noten por favor claramente lo que dice cada palabra. Dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud. O sea, todo el pueblo está congregado ahí. ¿Qué va a hacer este hombre? De la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Escucharon la oración? Se la repito. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
¿Cuántas peticiones hizo Jesús? 3, 4, 1, 2, 6. Ninguna. Empieza dando las gracias y con toda autoridad le dice: ¡Lázaro, ven fuera! ¿Es autoridad o no de Jesús? San Agustín de Hipona hace una especie de broma, es un teólogo de los más grandes, respetados en el contexto cristiano. Dice que él hace una broma, que dice que Jesús tuvo que especificar el nombre de Lázaro, dice, porque si dice, muerto ven fuera, se paran todos. Y especifica el nombre de Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Otra vez nuestra participación. ¿Se imaginan? Quitándole las vendas al que está resurgiendo, al que está reviviendo. A lo mejor ya se pegaban a su piel, a lo mejor olían tan mal como él. Pero aquella experiencia de decir, esto no se ve todos los días, Señor. Este es el último milagro que hace Jesús antes de llegar a la cruz. Y es tan extraordinario. Miren, los hebreos tenían una superstición de que el alma del cuerpo permanecía 3 días, pero ya un cuarto pues ya no estaba ni el alma. Aquí tiene 4 días, o sea que ya no hay ninguna posibilidad. Por eso Marta quizá le dice, hiede ya, y acuérdate lo que dice nuestra tradición, que a los 3 días el alma ya no está con él. Cosa que no es cierto, la Biblia no enseña eso. ¿Se acuerdan cuando está crucificado Jesús junto al ladrón? ¿Qué le dice? Bueno, ahorita nos vemos dentro de 3 días porque tu alma va a dar un paseo por aquí y en lo que tú más o menos conoces desde arriba el mundo, y al rato nos vemos allá, ¿no? Le dice, no, hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy, aquí inmediato, nos vamos juntos. Y que nuestro epitafio cuando muramos diga, hoy estarás conmigo en el paraíso, por palabras de Jesús, dices, wow, ¿no? Qué rayado el amigo este, dices. ¿Quién lo iba a creer, no? El ladrón, el que nos asaltó, nos quitó la cartera, y ahora resulta que dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es gracia, ¿no? Esto es lo que nosotros tenemos que entender y ver. Entonces dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, vieron lo que hizo y creyeron en él. Dice muchos. ¿Cuántos son muchos? Pues muchos. En esos muchos cabemos nosotros. En esos muchos cabe Oreb. Y más. Dice muchos. Es una bendición, ¿no? Dice la Biblia, muchas moradas tengo. Pues tiene donde hospedar a muchos. Y creyeron en él. Pero, 46 dice, pero, hay un cuento que dice que la palabra pero molesta porque siempre la ocupaban para algo malo y decían pero, y fue a la fábrica de las palabras y dijo, ya estoy harto, quiero dejar de decir pero, por favor cámbienme. Y lo cambiaron y le pusieron peor. Pero aquí este pero, sí es de esos peros así como dices, híjole, qué feo. Empieza el versículo 46 diciendo, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. De esos chismosos que se le queman las habas por diciendo, ya me quiero ir, que acabe, porque ya estoy viéndome contándole al sumo sacerdote. Y híjole, lo que no le voy a decir. Siempre hay un pero, ¿no? Está en nosotros cómo queremos ser de esos muchos que creyeron en Jesús, de esos muchos que están del otro lado de la piedra, o de esos poquitos que fueron y dijeron, ¿sabes qué? Yo sí no te la compro y voy con los míos a decirle lo que pasó. Tarde o temprano, nosotros vamos a ocupar el lugar de Lázaro.
Pero resulta, ¿qué fundamento vamos a llevar a nuestra vida? Quiero concluir enseñándoles algo que ustedes conocen mucho. Cuando Jesús predica el Sermón de la Montaña, la primera palabra que dice que Jesús se sentó y abriendo su boca les enseñaba. ¿Se acuerdan cuál fue la primera palabra que Jesús dijo en el Sermón de la Montaña? Bienaventurados. No traje estrellitas de esas del kinder, hermanas, y no le daba. Pero prometo para la próxima traer estrellitas. Lo prometo. Bienaventurados. Y empieza diciendo los pobres de espíritu. ¿Usted alguna vez se ha sentido así como tristón, así bajoneado, así como deprimidón? ¿Sí? Ahí cabe. ¿Usted ha sentido alguna vez que como que no hay mucha justicia? Como que tiene algún problema legal y a lo mejor no, el juez no actuó de la manera correcta y tiene hambre y sed de justicia. Ahí cabe. ¿Usted aspira a tener un corazón, un buen corazón? ¿Sabe cuál es ¿sabe quién es el más bendecido porque usted tenga un buen corazón? Usted mismo. Se está saliendo esto, perdón. Usted mismo. Pero además de eso dice que veremos a Dios, los de limpio corazón. Jesús empieza diciendo bienaventurados y desarrolla 21 temas y cada uno de esos temas tiene a su vez subtemas que puede ser infinitamente predicable. No se acaba pues, y eso solo lo puede hacer Jesús. Pero de esos 21 temas cierra con una historia que les dice, como cuando el pastor nos está predicando y nos dice: tengo un desafío para ustedes. ¿Sí se acuerdan? Este es el desafío. El desafío que Dios pone delante de nosotros. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y no dice, quizá algún día lleguen las lluvias a tu casa y quizá golpee, no. Tarde o temprano, de una u otra forma, vamos a tener conflictos. Y dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Nuestro fundamento se llama Jesús. Si usted es cristiano, y si no lo es, puede serlo. Si alguien le invitó y usted dice, pues yo fui pues por compromiso, porque me han estado insistiendo, y yo dije, bueno, pues voy pues a quitármelo ya de encima la insistencia. Hoy puede ser su fundamento, empezar a que sea. Y no cayó la casa. Y continúa en el versículo 26 del capítulo 7 de Mateo, dice, pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. En esas geografías en donde está narrando esta historia, la tierra en el verano se pone durísima, tanto que parece una piedra y que es difícil escarbarla. Entonces es fácilmente que la gente se engaña y dices, bueno, pues está tan dura como una roca, pues sobre esa edificamos, pero solo es una apariencia. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron, aquí además hay un énfasis añadido, y dieron con ímpetu, que no lo tuvo en la anterior, pero aquí dice, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando nosotros tenemos un resultado garantizado, como es el caso de Marta y de María, la decepción es mayor. Porque era seguro, si Jesús hubiese estado ahí, esto no sucede, pero al no estar, ¿cómo queda nuestro corazón? Si nosotros aprendemos algo, tenemos que hacer algo con ese aprendizaje. No podemos guardarlo para nosotros nada más.
Necesitamos compartirlo y decirlo a alguien más. Necesitamos que vamos a hacer hoy que estamos del otro lado de la piedra, porque algún día, tarde o temprano, vamos a estar del otro lado. La Biblia dice, polvo eres y al polvo volverás. Y después en eso dice en Génesis 19. Y luego dice en Hebreos, en el capítulo 9 dice, porque se ha dispuesto que el hombre muera solo una vez. Dices, pero aquí como que las cosas no se están cumpliendo, ¿no? Dices que Lázaro iba a volver al polvo y ya estaba en ese proceso y alguien lo interrumpe. Lázaro ya estaba muerto, como está dispuesto en Hebreos, palabra de Dios, y alguien lo interrumpe. ¿Qué se necesita para interrumpir algo así? Ser Dios. Y Jesús lo es. Dice, no, hasta que yo diga otra cosa. Un misionero dice, yo soy inmortal hasta que Dios no diga lo contrario. Y así pasa en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos inmortales hasta que Dios nos diga lo contrario. Así ha pasado en toda la vida del mundo, aunque no crean en Él, y más en sus siervos. ¿Qué vamos a meter como fundamento en nuestra vida? ¿Lo que dice la publicidad? ¿Lo que dice la tele? Acaba de pasar el 14 de febrero y la tele nos vende su versión de lo que es el amor, ¿no? Comprar, regalar, besarse, irse a los hoteles. Esta es mi versión del amor y nos la mete así como diciendo, y eso es lo que tienes que vivir. Y si no lo vives así, entonces estás fuera de contexto. No estás dentro de. En cambio, Dios nos dice, humíllate ante la poderosa mano de Dios. ¿Quién llega y se humilla? María. ¿Quién llega y de alguna manera hasta parece desafiar a Jesús? Marta. Sin embargo, en el capítulo 12, que es el siguiente, la continuación de la historia, dice que le organizan una seña al Señor Jesucristo. Y entonces dice ahí el versículo 2 o 3 que lo dice, luego lo checamos, ya no tenemos tiempo, pero dice, y Marta servía, y Lázaro era de los que estaba sentado con Jesús. Y ya no se ve a una Marta diciendo, me. Ya no, dice que ella servía así como, ya aprendí mi lección. O sea, Marta es lo que es, sí, pero Marta también tiene capacidad de aprender. Y ha aprendido. Y una vez más, María está en el lugar más seguro y dice que unge los pies de Jesús con un perfume de gran costo. Y otra vez se menciona ahora al otro discípulo que les decía. En la historia de Lázaro, ahora se menciona a Judas, hijo de Simón. Y lo mencionan para mal y dice, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? 300 denarios es casi el salario de un año. Como si ustedes hubiesen ahorrado íntegro su salario de todo un año y al final compran un perfume para regalárselo a alguien. Dices, pues ese alguien ha de ser muy especial, ¿no? Pues sí, era muy especial. Y cuando se menciona a Tomás, pues de Tomás todos sabemos que siempre, ¿por qué lo recordamos? Por su incredulidad. A lo mejor cuando vio a Marta que estaba incrédula, a lo mejor hasta le han de haber brillado los ojitos, ¿no? Ha dicho, ay, una incrédula como yo. ¿Se imaginan? Ya me vino teniendo increduliditos con ella. Una Martita y un Tomasito, ¿no? Como para tener nuestra tribu de incredulitos. Y Judas está pensando en sí mismo. Y los judíos están pensando en ir a contar lo que Jesús hizo, pero para distorsionarlo y decirle. ¿Cuál es la verdad que nosotros vamos a meter como fundamento en nuestra vida? Ojalá y fuéramos como Marta siempre, ¿no? Pero tendremos que admitir que muchas de las veces reaccionamos como Marta, ¿no? Pero ojalá y fuéramos María. Y ese es el desafío que dice Jesús. Si tú me escuchas, dices, puedes fundar tu casa sobre la roca. Y si no escuchas mis palabras, pues lamentablemente vas a edificar tu casa sobre la arena. Vamos a orar. Bendito Padre, Dios Santo, te damos gracias por tu bondad y misericordia en nuestras vidas.
Señor, te ruego por la vida de mis hermanas, te ruego por este ministerio, te ruego que tú obres en sus vidas, Dios, y en sus necesidades. Y que cuando llegue el momento de desafío, Señor, si es hoy, mañana o en el futuro, cuando tú lo dispongas, tengamos esa actitud que es agradable a ti, Señor. Perdónanos porque las más de las veces respondemos como Marta, porque nos consume la ansiedad, Señor. Pero también como Marta vemos que ella aprendió, Señor, que con tu ayuda, con tu bendición, con tu misericordia sacó de su corazón esa prisa, esa premura, esa ansiedad que solo la mantenían en una ansiedad constante, en una preocupación de todos los días. Ayúdanos a vivir en paz, Señor, y más en un país como el que México es, con tanta violencia, con el narcotráfico, con la corrupción, con nuestros políticos, y aunado todo esto, además con nuestras consecuencias naturales, Señor, como los sismos que aquejan a nuestra ciudad y a nuestro país. Cuida de México, Señor. Este año en nuestro país hay elecciones, Dios mío. Te pedimos que nos des un presidente íntegro, honesto, quizá alguien que ni siquiera conocemos hoy, o aún de los ya conocidos, Señor, que tú hagas una obra en él y que obre con justicia, con integridad como tú lo harías, y que nos des buenos representantes en la Cámara de Diputados, en la de Senadores, los presidentes municipales que han de ser electos, los gobernadores, Dios mío, por favor, que esta vez sea distinto para México. México te necesita, Señor. Quizá no lo sabe porque no te conocen y no te reconocen como Señor de su vida, pero sí te necesitamos, Dios. Quédate en nuestra vida, te lo rogamos, en el nombre santo de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanas.